Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien en sus casas. Espero que estén practicando, estudiando los temas que ya hemos visto sobre los números enteros, las reglas para las operaciones, las propiedades de potenciación, de radicación. Hay que ir estudiando, analizando cómo se puede presentar para poder después aplicar a los ejercicios que se nos vienen. Hoy vamos a continuar con lo que representa todavía el número entero, que es el plano cartesiano. Como se ve aquí, esta es la representación del plano cartesiano. ¿Y por qué el plano cartesiano? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué nos permite? Y permite ubicar o representar puntos correctamente en el plano. ¿Dónde solemos utilizar esto? Y solemos utilizar en las ubicaciones, por ejemplo, cuando queremos conocer una dirección de algún centro o de algún colegio, entonces mandamos la ubicación y es el punto donde está ubicada un centro o una institución. Y es lo que nosotros también, es lo que vamos a ver aquí, cómo se representan esos puntos. Entonces, el plano cartesiano está constituido por dos rectas que están dispuestas en forma perpendiculares, como se ve aquí, y pasa o se intersectan en un punto. En ese caso se intersectan en el punto 0. Este punto 0 es el origen de las coordenadas. Esta recta que está dispuesta en forma horizontal se le llama eje de abscisas o eje X. Esta recta que está dispuesta en forma vertical se le llama eje de ordenada o es el eje Y. Este plano se divide en 4 partes que se le llama cuadrantes, y los cuadrantes se representan con números romanos y se cuenta en el sentido antihorario. Entonces, esta partecita del plano es el primer cuadrante, esta parte del plano es el segundo cuadrante, este sería el tercer cuadrante y todo esto sería el cuarto cuadrante. Todos los números que están hacia la derecha del 0 en forma horizontal se le llama eje X positivo. Todos los números que están a la izquierda del eje X son todos números negativos y es X negativo. Todos los números que se encuentran por encima del 0 sobre el eje Y es positivo, y todos los números que se encuentran por debajo del 0 en el eje Y es negativo. Y entonces aquí vamos a ubicar los puntos que nos indican en los ejercicios. Bueno, vamos a representar un poco este punto en este plano cartesiano. Pero primeramente debemos de conocer que este es una letra mayúscula, o sea, todos los puntos se representan con la letra mayúscula. Y los números enteros, que vienen a ser el par ordenado, se coloca dentro del paréntesis. ¿Qué significa o qué representa el primer número o elemento que se encuentra aquí? Y representa el eje de abscisa al eje X. Esto se encuentra sobre el eje X. Y el segundo elemento se encuentra sobre el eje Y o sobre el eje de ordenada. Y así, estos pares ordenados se denominan coordenadas. ¿Cómo ubicamos estos puntos aquí en el plano cartesiano? Y bueno, entonces ya sabemos que este primer elemento está sobre el eje X y el segundo elemento sobre el eje Y. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para poder ubicar nuestro punto. Y los dos son positivos, quiere decir que está en el lado positivo del X
y este también en el lado positivo del y, por los signos que tienen aquí. Entonces, vamos a ubicar este 2 que se encuentra sobre el eje X. Voy a ubicar 1, 2. Aquí está. Ese es mi punto 2. Y el otro par, que es su par, su pareja, es el 3 positivo. Entonces encuentro 1, 2, 3. Aquí está el otro. ¿Qué hacemos? Y vamos a trazar líneas imaginarias o líneas así en puntos que sea perpendicular a este 2 o al eje X que pase por el 2 y alzamos en la dirección o paralelo al eje y hacia donde se encuentre el 3. Y luego al 3 le vamos a hacer también, a trazar una línea imaginaria que es así en punto y es perpendicular al 3 o al eje y llevamos paralelo al eje X. Entonces de esta manera. La intersección del 2 con el 3 de estos dos puntos está aquí. Entonces este es el punto de encuentro de este par de números. Y a esto es lo que nosotros le llamamos el punto P. Y así se ubica entonces el par ordenado 2, 3. Bueno, vamos a continuar representando estos puntos A, B y C en el plano cartesiano también. Y vamos a ubicar también en qué cuadrante se encuentra cada uno de estos puntos. Bueno, tenemos aquí el par ordenado, el primer elemento, todo esto del primer elemento corresponde al eje X. Y todo esto del segundo elemento corresponde al eje Y. Entonces eso es lo que debo de tener bien claro para poder ubicar aquí. Y como me dice que es par ordenado, entonces no puedo ubicar al revés. O sea, este menos 3 no le puedo dar al eje Y. ¿Por qué? Porque está en forma ordenada. Entonces, todo esto del primer elemento corresponde a los números que se encuentran sobre el eje X. Y todos los otros números que tenemos aquí sobre el eje Y. Entonces vamos a representar este punto A. Es X igual a menos 3. Y su par es 2. Entonces voy a ubicar este menos 3 y este menos 3 es sobre el eje X, el lado negativo que se encuentra aquí. Voy a situar este menos 3. Aquí ya encontré mi menos 3. Ahora, depende hacia dónde voy a dirigirme, hacia arriba o hacia abajo. Y depende del número que corresponde a Y. En este caso, este es un positivo, entonces voy a trazar mi línea imaginaria hacia el lado positivo. Entonces aquí está mi 2, que es del Y, y este también voy a trazar mi línea imaginaria en dirección al eje X. Y entonces este sería mi punto de intersección. ¿Qué punto viene a ser esto? Entonces menos 3 es el punto A, menos 3 y el 2 positivo. Este punto A se encuentra al segundo cuadrante. El punto P se encuentra en el primer cuadrante. Y ahora vamos a ver en qué cuadrante se encuentra el punto B. El punto B es menos 2, menos 5. Menos 2 corresponde al eje X y este menos 5 al eje Y. Ubicamos el menos 2 del eje X. Menos 2 del eje X, del lado negativo de X. Y encontramos que es aquí. ¿Y hacia dónde voy a dirigir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Y dependiendo del signo. Es negativo, entonces voy a dirigirme hacia abajo. Mi línea imaginaria viene hacia abajo, ¿hasta dónde? Hasta 5. Negativo. Y este 5 negativo, que es su par, voy a trazar de aquí una línea imaginaria también y va hasta menos 2. Entonces, que es su par también. Y entonces este punto de intersección
de los dos números es el punto B. Y es menos 2, menos 5. Y se encuentra en el tercer cuadrante. Recordemos que este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, y este entonces es el tercer cuadrante. Ahora vamos a ubicar el punto C. El punto C es el eje X, que es 2, y el eje Y, que es menos 4. Entonces el eje X es 2, 1 y 2, positivo. Positivo, entonces voy hacia el lado positivo. Y el eje Y, que es menos 1. Y ahora continuamos con C. C vamos a ubicar también en el plano cartesiano, y el primer elemento corresponde al eje X y el segundo elemento corresponde al eje Y. En este caso el 2 es positivo, entonces se encuentra en el eje positivo, en el lado del eje positivo, que es aquí. Y vamos a ubicar entonces ese punto 2 que se encuentra acá. Y depende del Y para que proyectemos hacia arriba o proyectemos hacia abajo. En este caso la Y es negativa, entonces vamos a proyectar hacia abajo. Entonces desde el 2 buscamos su par, que es menos 4, y el menos 4 voy a trazar mi recta imaginaria y proyectándome también hacia el 2 positivo. Entonces aquí es el punto de intersección entre estos dos elementos y sería entonces mi punto C, y que es 2 y menos 4. Este punto está situado en el cuarto cuadrante. Vamos a determinar los elementos de cada uno de los puntos que tenemos aquí en el plano cartesiano. Al punto P vamos a determinar cuáles son sus elementos, es decir, tenemos que fijarnos en el eje X, cuál es el elemento que corresponde al eje X y cuál es el elemento que corresponde al eje Y. Entonces, primeramente vamos a fijar sobre el eje X para el punto P. Entonces aquí está mi punto P y acá se proyecta sobre el punto 4. Y es positivo, entonces escribo aquí el 4 positivo, coma, y el siguiente elemento que parte del P, pero se proyecta hacia el eje Y es en el 1, entonces es aquí 4 y 1, positivo, está en el primer cuadrante. Y ahora vamos a fijar en el punto T. El punto T tenemos que mirar también su elemento sobre el eje X, primeramente sobre el eje X, y se encuentra sobre el punto 7, en el eje X, es decir que X vale 7. Y la Y, esto no se proyecta para ningún lado en la dirección de Y, es decir que está sobre el eje X y el Y, en este caso este punto se proyecta en el centro, en el punto 0. Entonces, por eso, Y vale ahí 0. Y ahora fijemos en el segundo cuadrante. Y vamos a ver primeramente el punto O. El punto O, y en este caso fijemos también en el elemento que corresponde a X. Y luego a Y. Bueno, en este caso está sobre el eje Y, está sobre el punto 9. Quiere decir que la Y es 9 positiva, pero su proyección es sobre el eje Y hasta llegar al eje X y es en el punto 0. Quiere decir que la X es 0 y la Y es 9. Luego vamos a ver el punto R. Tiene como coordenada, fijemos aquí, en el eje X. Este se proyecta sobre el menos 1, entonces X es menos 1 y la Y se proyecta esto hacia el 4 positivo, entonces menos 1 y es 4. Y ahora vamos a ver el punto M. El punto M se encuentra sobre el eje X negativo,
El primer elemento que debemos ubicar aquí es el elemento que corresponde al eje X. Entonces, esto se encuentra sobre el eje X negativo y en el punto 4. Entonces, aquí X es menos 4. ¿Cuánto vale Y? Y esto no se dirige ni para arriba ni para abajo. Entonces, el punto está sobre el eje X y vamos a proyectar Y es al 0. Es decir, que Y es 0. Y ahora fijemos en el tercer cuadrante, que es N, el punto N. El eje X o el eje de abscisa en este caso es, proyectemos este punto N y cabe sobre el menos 8 del eje X. Y la otra proyección es hasta menos 4. Entonces, menos 8 del X y menos 4 del Y. Luego, el punto Q, que se encuentra en el cuarto cuadrante. Sus elementos, primeramente es sobre el eje X y luego sobre el eje Y, o el eje de abscisa y luego el eje de ordenada. El punto Q se proyecta sobre el número 4 del eje X, del lado positivo. Entonces aquí es 4. Y luego se proyecta hacia el lado negativo del Y, en el 6. Entonces es menos 6. Y de esta forma entonces determinamos los puntos, los elementos o las coordenadas de los puntos que se encuentran aquí en el plano cartesiano. Recordando siempre que esta parte del plano es el primer cuadrante, esta parte del plano es el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Recordando que el primer elemento es del eje X o del eje de abscisa, el segundo elemento es del eje Y o del eje de ordenadas. Estos elementos así vienen a ser las coordenadas. Y los puntos se representan siempre con letras mayúsculas. Esto es todo por hoy. Espero que lo hayan comprendido y nos vemos en la próxima.